Bueno, vamos a comenzar entonces. De que en adelante va a ser absolutamente práctico. Vamos a tratar de poner en orden todos los conceptos que yo sé que son muchos que tienen. Y hoy ya vamos a abordar cómo se hace al menos la primera terapia, las cosas que tenemos que, porque una segunda, una tercera, tiende a ser un poquito diferente. No tanto, pero sí tiene como... Ya no se hablan de los temas principales que de los temas generales, ¿cierto? Ya se ahonda más en algún... Si vamos a darle forma a la primera terapia. Tengo una duda. Sí. Entre el primero y el cuarto chakra, porque el cuarto habla de la familia, ¿cierto? Claro. Y el primero también como de la seguridad, también es parte como la familia, la estabilidad. Ese es como mi... Claro. Lo que pasa es que, mira, si tú te das cuenta, porque tú vas a encontrar en el libro de biodescodificación, por ejemplo, que me acuerdo que atendí la duda de ella, que decía, pero habla de los miedos y son de los chakras de arriba. Sí, pero los de abajo son los más fuertes, los miedos más fuertes porque tienen que ver con la supervivencia. Tienen que ver como que yo tengo lo necesario para vivir, que es, ¿no es cierto?, el alimento, el techo, un trabajo. Entonces, cuando todo eso falla, es que también la parte, ¿no es cierto?, dura muscular también duele. La parte económica, todo lo que para ti significa seguridad. Entonces, si tú analizas el concepto seguridad, es que, ¿qué es lo que te da seguridad a ti? A lo mejor va a ser diferente para ti. Pero para una persona que ya pasó hambre, por ejemplo, en su niñez, el concepto de seguridad es dinero, comida, mucha comida sobre la mesa. Entonces, que haya, ¿entiendes? O sea, y a lo mejor para otras no, porque a lo mejor que se estrechen las platas no importa, pero a lo mejor la seguridad se la da, por ejemplo, el marido, porque el marido es el que hace las cosas, el que hace los trámites, el que... Entonces, cuando el marido ya no está o fallece, esa seguridad ya no está. Entonces hay que ver el concepto y qué significa para la persona, porque acuérdate que vimos que cuando nosotros, por ejemplo, preguntamos, ya para ti, ¿qué es la familia? A lo mejor para ti la familia significa todo el grupo familiar, o sea, padre, madre, padre, madre, los hermanos, los primos, y para otros a lo mejor la familia significa solo mi marido y mi hija, y sería. ¿Bien se entiende? Entonces, pero sí, el concepto hay que analizarlo desde qué es lo que significa para la persona, porque incluso hay personas que dicen, mi familia se destrozó, y solo porque el marido se fue, lo dijo tan. Entonces, en realidad para ella el concepto familia era el esposo. Y ese es un concepto errado, porque esa es una percepción que tiene más errada la persona del concepto familia, que cuando no está, antes se ocupaba más, hoy día ya no es así. Pero te digo, hace 20, 30 años atrás, si el marido ya no estaba dentro de ese grupo familiar, es como que la familia ya no estaba. Mis hijos no se están creando en una familia. Y no, pues hoy día familia es una abuela con un nieto, hoy día una familia, pero antes no. Entonces todavía hay conceptos de creencias que están como, que son creencias limitantes. Entonces, más que qué significa tajantemente, que el libro de decodificación te da una guía de más o menos parámetros de dónde se mueve eso. Pero el concepto básico es, por ejemplo, la seguridad, la estabilidad. Pero ¿qué es para ti? Para ti que eres mi paciente, y para ti a lo mejor súper diferente. Porque a ti a lo mejor la estabilidad te lo da lo económico y la estabilidad se lo da, no sé, los padres. Entonces que se lleve mal con los padres y la desestabilizada completamente. ¿Se entiende? Que a lo mejor para ti que te falte lo económico, pero a lo mejor para una persona que ya no tiene trabajo, ay, qué bacán que no tengo trabajo porque fin voy a empezar mi propio negocio. O sea, es diferente el concepto. Entonces, ¿es desestabilizante qué?
o sea, yo tengo que preguntar qué te desestabiliza, más que cuáles son todos tus miedos para el chakra 1, por ejemplo. Porque las virtudes que desarrollan en cada chakra son como los conceptos importantes que uno tiene que analizar. Por ejemplo, en el 1, En el 1 estaría la estabilidad, la seguridad. ¿Qué más estaría ahí? Virtudes como la disciplina, la independencia, ¿no es cierto? Y en el segundo, por ejemplo, virtudes como, yo le digo virtudes, por ejemplo, responsabilizarse de sí mismo, ¿no es cierto? El concepto de estar llano a los cambios, en el 2, el ser equilibrado en el sentido de que mis emociones no me gobiernan, no soy ni cargado a lo femenino ni a lo masculino, sino que ambos lados están equilibrados. En el segundo también la dulzura, claro, todo lo que es femenino, ser detallista, el placer, perfecto. Entonces, esos conceptos como lo que te van a dar a ti, ya sabemos cuáles son los demonios, ¿no es cierto? El miedo, la culpa, la vergüenza, la cobertura, la aflicción o la pena y la tristeza, ¿no es cierto? Así. Pero finalmente para poder salir de eso, entonces tenemos que presentar pilares en cada uno de esos, y esas son las virtudes de las que nosotros hablamos de las soluciones. Y en búsqueda de esas virtudes es que nosotros hacemos cosas. ¿Ya? O sea, si vamos a hablar de estabilidad, ¿qué es lo que te da estabilidad? Mi trabajo. Entonces hay que buscar el trabajo, entonces perfeccionarse en algo para que puedas encontrar un buen trabajo y estabilizarte. Y en eso estás en el hacer, porque las virtudes todas son hacer. Todo es un trabajo de hacer. En el tercero, por ejemplo, es el desarrollo de la personalidad, es ser capaz de hacer algo, ¿no? Capacitarte, profesionalizarte, hacer un desarrollo de capacidades, capacitarte también el autocontrol, que ese para mí es casi el más importante del tercero, el autocontrol. Porque ahí está todo eso que te gobierna como tú dices, de la ira, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo desarrollo esas virtudes, entonces, porque de ahí sale todo. Si tú me pones cualquier conflicto, vamos a tener que analizar entonces qué virtudes le vamos a tener que recomendar a la persona que desarrolle, ¿no es cierto? Y buscando esas virtudes, entonces ahí uno busca más o menos qué hacer, que ya vimos, por ejemplo, ya ahora ponte a hacer deporte, y el hacer deporte, el correr para el chakra 1, por ejemplo, no significa que solo para el chakra 1 sea bueno, obviamente para todos los demás, pero sobre todo los que son de contacto con los pies te va a dar movimiento, salir de esa pereza, salir de ese estancamiento, ¿no es cierto? Y te va a dar ese impulso para poder empezar entonces, porque salir a correr varias veces más significa ya ser disciplinado, ya te ayuda, ¿ves? Entonces uno va recomendando ciertas cosas que te van a hacer que esa estabilidad vuelva. Y, bueno, por ejemplo, en el uno es confiar en ti mismo, y compromiso. Una persona que no tiene compromiso, la gente que dice, no, este es muy maduro, no le gusta comprometerse con nada, huyan de esa persona. Ya, hombre o mujer. Una persona que no le gusta el compromiso, una persona completamente inestable. O sea, que uno pesa. Porque el compromiso es básico para cualquier disciplina, para cualquier persona que es independiente, el compromiso, porque ¿a quién no le teme el compromiso? Obviamente. Entonces tiene una buena base, pero no tiene miedos. Una persona que dice, no me gusta el compromiso y se quiere hacer como el bacán, te está diciendo estoy lleno de miedo. ¿Te das cuenta que
que siempre van como todo muy legal. Entonces, cuando yo hablo de la familia acá arriba, acuérdate que los tacas de arriba son que tienen que ver más con la relación al padre. Y abajo con la de la madre. Pero es muy difícil que alguien tenga solo un taca malo. Yo creo que nunca he visto que alguien llora, pase le diga, está bien, y solo uno está malo. No, que eso no pasa. 2, 3, como mínimo tienes malas. Sí, unos más malos que otros, y a veces pareciera que hay uno solo malo, pero no, pues no, es muy difícil. En los niños es más fácil tener chakras malos porque tienen poquita vida, tienen poquito tiempo de hacer cosas, pero un adulto, no, pues. Un adulto ya como que mezcló todo ya. ¿No? Se puso desconfiada por esto y otro, y ahí pasaste por donde está. En cambio, un niño no, pues a lo mejor tuvo una pelea con un niño y ese es el gran problema que tiene en su vida. Y lo soluciona, después anda a los amigos, y otra vez te piden disculpas, porque ellos piden disculpas a seguir jugando. ¿O no? Se piden disculpas solamente para seguir jugando, porque el centro de atención de ellos es jugar, entonces... No le toma atención a la intención de disculparse. No, uno se queda entrampado en la discusión, entonces bueno, sí, entonces los niños tienen como otra forma de la estabilidad, los niños se la da el adulto. No se la dan ellos mismos porque ellos no son independientes de tan pequeños. Puede que quiera hacer cosas solo, pero independencia no tiene, ni emocional, ni espiritual, ni nada. Entonces todo eso se le da al adulto. ¿Se entiende? ¿No es cierto? Ahora, ¿cómo podemos ir manejando la...? Ya, vamos a poner... yo sé que algunas han estado con atención en otras cosas. Y mis alumnas estrellas tampoco han visto las clases ni han bajado los apuntes. Ya. Está bien, no problema. Vamos a dejar pasar este mes, ¿ya? Como vamos a tener la otra clase recién hasta fines de septiembre, tienen todo septiembre para ponerse al día, hacer las prácticas que tienen, mandarme los videos, la que no asistieron a la clase, todo eso. Pero por lo menos está ahí en clase, te felicito, ¿no? Si ella, aunque tenga sueño, ahí está en clase, te felicito. Muy bien. Ya, lo que vamos a hacer, y vamos a incluir a la Francis como ya está solita del otro lado, la vamos a incluir en esto, vamos a analizar inmediatamente cómo sería, vamos a organizar los tiempos también. Esto yo se los voy a repartir porque esta es la grabación de la clase pasada que yo a la cual no hice, eso está grabado, pero esta es la grabación. Y yo dije, si yo continúo, van a quedar colgantes, mejor lo vamos a hablar rapidito y lo vamos a poner en práctica acá, que es cómo organizamos la terapia, qué decir y el manejo del tiempo. Ya, porque uno empieza así como, ¿y qué converso? ¿Y qué digo? ¿Y por dónde abordo a la persona? Para que me calcen los tiempos, ¿verdad? Bueno, entonces, en el apunte que ustedes van a poder, sí, o si no lo descargan ustedes, se los puedo traer igual yo el día 25. Entonces, tenemos que lo que ustedes han aprendido de las terapias, vamos a dividir esos tiempos, como en primera, segunda, tercera y cuarta parte, como que vamos a dividir la terapia en 4. Les voy a repartir una hojita entonces de mapa de vida. Está muy... Y vamos a analizar entonces el tiro. ¿Ahí? Ya. Entonces tienes que hacer, Francisco, porque tienes una hojita de mapa de vida. Ya. Entonces,
Ya, vamos a poner un caso. Entonces, en la primera parte, nosotros sabemos que, ¿se acuerdan que cuando empezamos la terapia había un inicio y había unas evaluaciones donde yo me presentaba, ¿verdad? Y era algo así como esto. Porque acá yo le puse como un texto de lo más o menos lo que tienen que decir, porque es como acotado y es preciso y es algo que yo uso, pero ustedes pueden cambiar obviamente las palabras, la forma y todo. Pero para esto una idea. Entonces, en el primero, por ejemplo, yo digo, ¿quién es? La Dina. Hola. Hola. ¿Vienes Dina o no? Sí, sí voy, pero voy manejando, así que, pero voy para allá. Ah, Sí, sí voy. Listo. Ya, entonces el primer acercamiento, me puedo decir, porque yo puse ahí la presentación de ti, acuérdense, de ti, de la terapia, de la descripción de lo que va a suceder, de las instrucciones, porque eso mismo es lo que te preguntan, a mí siempre me preguntan en el WhatsApp, oiga, me dieron su teléfono, y siempre quieren como una explicación de eso, porque nunca lo han escuchado, solo está el dato, y nada más. Entonces, esto mismo yo lo repito una y otra vez, ¿ya? Que más o menos así, hola, qué bueno que hayas venido, bueno, si hubiera llegado hasta donde estoy yo. Hola, qué bueno que hayas venido. Mi nombre es Carla Pozo, soy terapeuta espiritual Healing, es decir, una sanación que va desde lo físico a lo espiritual, que encuentra la raíz de la enfermedad y te ayuda a retomar el control de tu vida. Hasta ahí, como bien entendible, ¿no es cierto? O por lo menos los términos te suenan. La terapia dura 1 hora y media aproximadamente y consiste en 2 evaluaciones, una escrita que nos da la información de tu consciente y la otra que es un escaneo con las manos sin tocar tu cuerpo, que nos dará la información de tu inconsciente. Con esto podremos definir cómo has gestionado tus emociones hasta hoy y cuáles podrían ser las soluciones que te saquen del estado en el que te encuentras. Finalmente haremos una meditación con armonización de chakras para dejarte en la frecuencia de tranquilidad y mayor conexión con tu ser interno. Si quieres pasar al baño, este sería un buen momento para hacer. Te sacas todo lo metálico y silencias tu celular, por favor. Hasta ahí estamos claros, ¿no es cierto? Sí. Acá hay un texto que ustedes pueden utilizar, porque a veces si están nerviosos y alguien les pregunta así por el teléfono, sí, ahí ustedes lo leen. Yo pienso, me encantan los torpeos en todo sentido, porque yo para empezar, con charlas, con cosas, con de todo, yo hacía mis propios torpeos nomás y digo que me perdía y volvía, porque a veces uno no encuentra las palabras. Porque tiene tanto concepto, pero no encuentra las palabras que decir. ¿Sí? Bueno, ahí hay una pauta. ¿Por qué? Porque ahí después viene la parte, ¿no es cierto?, del mapa y del canal. Entonces yo digo, comencemos con las preguntas. Trata de ser lo más veraz posible y te aclaro que mi labor es obtener información para interpretar lo que tu cuerpo dice y en ningún caso para enjuiciar. Porque hay preguntas que son como, ¿tuviste pérdida? ¿Tuviste aborto? Tú sabes, ese tipo de cosas. O si estás casada, o si convives, y todo eso parece que a veces fuera muy invasivo. Entonces eso es cortito, y después dice, y ahora te recuestas por favor para hacer el escaneo. Esto dura solo 2 minutos. ¿Qué pasa en las manos? Y listo. Eso debería durar aproximadamente unos 15 minutos. Entre que yo me presento, yo te diría que menos, ¿eh? Pero que si la persona te empieza a preguntar, ay, pero explíqueme un poquito más de esto, yo creo que me demora un poco menos, pero yo puse eso más o menos pensando en que me puedo demorar a lo mejor en el escaneo un poquito más, o a lo mejor en los datos que son demasiado, más o menos eso. Bueno, una vez que ya tenemos esos datos y que hacemos el escaneo, lo vamos a hacer como pasar rapidito y nos vamos a centrar en hacernos terapianos, ¿ya? Luego viene la parte de la indagación. La indagación se refiere a averiguar en esa parte donde nosotros ponemos, porque nosotros ya hemos, ¿cómo se llama? Ya hemos llenado el mapa de vida, ¿no es cierto? Llenamos el mapa de vida y hacemos el escaneo donde tuvimos algunas anotaciones. Y entonces, en esta parte que dice, ¿por qué has venido? Ahí nos podíamos quedar un poquito más de la indagación. Entonces,
¿Qué es lo que pasa con esto? Es detectar el punto de partida del conflicto para que el paciente comprenda qué lo llevó a ese estado en que se encuentra. Es decir, yo puedo preguntar cosas como, ¿sientes alguna molestia en el cuerpo? Porque yo puedo decir, me acuerdo que una persona me dijo, yo pregunté, ¿por qué has venido a la terapia? Y me dijo, porque una amiga me dijo que viniera. Y se quedó callada. Entonces, yo tuve que decir, ya, pues entonces, ¿tienes alguna molestia en el cuerpo? ¿Te sientes agotada, cansada? Como indagar un poquito. Porque a lo mejor la persona no te va a decir, u otras personas se quedan pegadas en esto. Y te lanzan, y te lanzan, y te lanzan cosas. Antes del escaneo, entonces yo aprovecho de anotar. Yo voy llenando donde la información me la den. ¿Ya? Ya. Y entonces, otra pregunta, acá yo lo separé en la indagación, por ejemplo, averiguar el síntoma físico. Describir el escenario estresante. Buscar resonancia de otros momentos estresantes y buscar resonancia de la infancia. Entonces, ¿cómo podemos? Esto tiene título, obviamente no se lo van a decir nada. Esto es la yo solo las preguntas. Como para ordenarse uno con como para saber por qué preguntan eso. ¿Ya? Esta pregunta del síntoma físico, averiguarlo es simplemente, ¿sientes alguna molestia en tu cuerpo? Ya sea cansancio, dolor. Porque hay gente que te dice, no tengo un dolor físico, pero me siento muy cansada. Ya, y ahí ya tengo una parte de la indagación, ¿no es cierto? Y ahora no total, cual la persona me lo dijo. ¿No es cierto? Se podría decir que está donde dice que acá has venido, esa es la parte de la indagación. ¿Verdad? ¿Sí? Ya, por ejemplo, describir el escenario estresante, porque el último evento estresante que ella vivió en estos últimos días, que puedo decir el último día, el día anterior, la semana pasada, va a ser una réplica de lo que ha venido viviendo una y otra vez. Esa memoria de la que hemos hablado tanto, que yo vivo un momento estresante, porque ya eso mismo me vino a recordar cuando mi papá fue así, cuando mi mamá se portó así, no sé cuánto, y esos momentos son solo revividos. Entonces, como esos momentos no los va a tener muy en el consciente, porque ya pasaron hace tanto tiempo, entonces preguntamos lo último, el momento más estresante. Entonces yo puedo preguntar, ¿qué es lo que te causa más estrés en este momento? Y entonces uno quiere que reviva, que me cuente esa escena, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esta persona me puso... esta es otra. Pero me dijo, la última que tengo tan presente, a ver, me dijo, tuve una discusión con mi hermana. Eso fue lo más estresante, pero ella me dijo que yo tengo otros dolores, ¿ah? Y yo le dije, pero ya, listo, de acuerdo. También lo anoté lo físico, pero el último momento estresante con mi hermana, la discusión con mi hermana. Entonces, yo ya averiguo que eso que último que vivió, entonces se parece a muchos eventos que ha tenido antes que no los ha podido gestionar. Que esa es una frase que usted va a entender que tú no sabes gestionar las emociones. ¿Se entiende? ¿No es cierto, Clarito? Gestionar las emociones. Porque cuando viene algo a mí, que me ocurrió hace poco, y yo me siento tan mal, significa que entonces nunca lo has podido hacer, porque si no lo pudiste superar y estás tan agobiada por eso, obviamente que no lo pudiste gestionar bien. Entonces, listo, ya averigüé que la escena en que ella la puso estresada, ¿no es cierto? ¿Cuál es el momento preciso de máximo estrés dentro de esa escena? Ya te contó. Me dijo, no, es que en realidad ella siempre se molesta. Ya, pero descríbeme ese preciso momento que dentro de la conversación que ya fue estresante, el de máximo pico. Cuando ella se puso a hablar mal de mí. Empezó a contar una historia y empezó a hablar de mí y esa parte no era verdad. Ok, listo. Entonces ya sabemos que una discusión se molesta con la hermana porque no pudo, entonces, no pudo gestionar y se molestó y eso le provocó una molestia grande, ¿no es cierto?
que se viene a sumar a lo que ella piensa, que a lo demás que tiene, porque ella estaba separando hasta ese momento ese conflicto que le estaba haciendo revivir con un dolor que ella tenía. Ya no los había unido hasta ese momento. Entonces, ya averigüé ese, ¿por qué? Porque eso que yo le estoy preguntando, ¿cuál es el momento preciso de máximo estrés dentro de esa escena? Yo lo que estoy haciendo es conectándola con el dolor. Con el dolor de ella. ¿Pero conectándola o no? Sí, conectando, porque yo necesito saber cuando ella tiene máximo estrés, entonces que en algún momento ese estrés se localiza en alguna parte del cuerpo, según lo que ella hizo. Por ejemplo, en ese caso ella me dijo que era cuando la hermana decía cosas de ella que no eran verdad. Entonces, y yo le dije, ¿y qué te hizo sentir eso? Me hizo sentir lo mismo que ella me hacía sentir cuando era chica, que era que ella no ocupó la palabra desvalorizada, ¿no? Pero que me hacía sentir siempre menos que ella. ¿Entiendes? Pero madre, por ejemplo, hay personas que pueden conectarse con ese momento de dolor, pero las que no... Siempre se va, por eso que tú la vas a poder guiar. En ese caso, ella inmediatamente lo unió, pero supongamos que no me haya dicho nada, solamente que se molestó porque la hermana contó algo que no era verdad, que hablaba de ella como contando algo de que le había pasado a ella, y esa parte no, dijo, es que contó algo que no era cierto de mí, y nuevamente me deja mal, eso me da rabia. La siguiente pregunta que yo le puedo hacer, siempre averiguando solo del momento estresante que vivió hace poquitos días, ¿verdad? ¿Qué te hubiera gustado decir y hacer? Ah, sí, pues dijo yo. Ella dijo así, yo no dije nada. ¿Y acostumbras a hacer eso? Sí, acostumbro a quedarme callada. ¿Y por qué te quedas callada? No, porque no me gusta el mal lío, no me gustan los problemas. Entonces, ¿qué averiguó ahí? Separar el pasado con el presente. ¿Por qué? Porque le pregunto, ¿qué te hubiera gustado decir y hacer? Y yo le pregunté, decir, bueno, me hubiera gustado decirle que eso no era verdad. ¿Y qué te hubiera gustado hacer? Me dijo cachetear. Entonces, claro, ella me contestó así como miserablemente lo que ella en ese momento, pero ya con eso más o menos uno interpreta la relación que ya tiene hasta el día de hoy con la hermana. Ella tenemos algo, ¿no es cierto? Algún datito. Y eso en unas pocas preguntas nomás. Después, las siguientes preguntas podrían ser esos momentos estresantes en otros momentos. ¿Qué ha cambiado desde que te sientes mal? Porque buscar la resonancia en la frase. Perdón. No, está bien. Está bien. ¿Qué ha cambiado desde que te sientes mal? O sea, porque ella había reconocido que le habían empezado a doler, las piernas. Entonces le dije, antes de que te dolieran las piernas, o sea, o en el momento que te empezaron a doler, ¿qué había cambiado? ¿Algo pasó? ¿Algo diferente? Porque tú notaste que hubo un cambio de que te empezaste a sentir así, porque me dijo que también me sentía muy cansada. Y cuando la persona te dice cansada, o cuando dice alergia, ¿a quién? ¿Cansada de quién? ¿O de qué? ¿Me entiendes? Cuando uno se siente así, agobiada, ¿de quién o de qué? Siempre son como las mismas preguntas. Porque siempre van a apuntar a algo o a alguien. Todas las alergias siempre son a alguien. O una situación. Las alergias que son como de todo el cuerpo son como que uno se siente agobiada por el general el entorno. ¿Ya? Pero en general las alergias a la piel, porque hay alergias a dermatitis, ¿no es cierto? Alergias a los alimentos, son diferentes, ¿verdad? Ya. Entonces, ya ahí con unas poquitas preguntas, ya nosotros ahondamos en esta partecita de por qué has venido a la terapia. Unas pocas preguntas, en esta parte se llama indagación. Yo no les quise poner de antes porque si no íbamos a meter muchos conceptos. Ya una vez que más o menos tiene la estructura de esto, es una simple hoja, hay cosas que nosotros podemos preguntar para indagar, porque los momentos estresantes son los momentos
que la persona vuelve a revivir lo que no puede gestionar. ¿Verdad? O sea que es como cuando una persona dice, no, voy a cruzar para el frente nomás para no toparme con la vecina. Ese simple gesto es huir. Ya eso lo he enseñado. Uno huyó. ¿Por qué? Porque no sabe gestionar el enfrentarme a una vecina pesada. No sé qué decir, no sé qué hacer. Me estresa encontrarme con la vecina. Por el motivo que sea. Porque es pesada, porque me tiró una mala talla, porque tiene un hijo que se peleó con mi hijo. No importa. Da lo mismo el motivo. Huiste igual. No supiste gestionar algo. Y ese mismo evento, que puede ser tan insignificante, son momentos revividos de anteriores. ¿No es cierto? Entonces, primero indagamos lo del presente. ¿Cuál es lo último? Porque es lo más consciente que tienes. Es lo que recuerdas en este momento. ¿Cuándo fue el último momento más presente? No en la casa, pero yo venía por el dolor de la rodilla. Sí, pero tranquila. Entonces, uno como que le va ordenando. Si quiere de repente contar otra cosa, pero hay que saber guiar esto porque si no, a mí me pasa que de repente yo estoy viendo a soltar a una persona que yo estoy clara que está así agobiada y a veces estamos 4 horas en una terapia y me lo tomo el tiempo porque si no tengo con la persona, me lo tomo con la persona. Pero si tú necesitas atender, puedes atender a otra persona y darte como esos tiempos. Por eso que yo después le separé con los tiempos porque si no, nos extendemos bien. ¿Ya? Yo me acoto solo cuando tengo una persona que sí después de la que tengo una. Lo demás me toma tiempo y le pregunto si tiene más tiempo. Ya, pero la indagación, esta partecita entonces es la parte de abajo. ¿Ya? De por qué ha venido. ¿Ya? Pero esa es una indagación que uno hace. No, uno no le va a poner acá indagación porque la persona igual cuando tú tienes esta hojita lo ves, medio que lee las preguntas, entonces que diga indagación como... Pero en la parte psicológica se llama así, la indagación del último momento estresante que tuvo la persona. Y cuando uno le pregunta, a lo mejor la persona va a decir, bueno, desde que mi hermana se vino a trabajar conmigo, empezaron los problemas. Empecé a sentir cansada, empecé a sentir mal, al poco tiempo empezó a doler las piernas. Y incluso a veces no lo tienen muy así, pero dicen posiblemente sea eso, no sé. Y claro, porque una hermana que ya tenían conflictos de niña y ahora están trabajando juntas, entonces nunca pudo gestionar esas cosas con ella de niña y ahora se empiezan a revivir. Entonces se empezó a enfermar y ella no se había dado cuenta, pensaba que era otra cosa, que se estaba alimentando mal, que ella pensaba que eran los conflictos con la pareja que tenía y al final nada que ver, pues terminamos hablando de la hermana y no de la pareja. De la pareja no tiene nada que ver con el asunto del problema que tenía. Y luego uno hace resonancia con los antepasados, que es en la infancia o en la adolescencia. Y ahí uno empieza a indagar como por ejemplo, ¿qué evento en tu infancia o adolescencia provocó un estrés similar al que estás viviendo? Ah, sí. Mi hermana siempre contaba que ella era la buena de la película y yo era la mala. Sí, la heroína. Claro. Es que ella contaba que habíamos hecho esto y en realidad la idea había sido de ella y yo nos castigaron las dos. ¿Sí o no? Y entonces una pregunta, yo acá puse preguntas que son muy buenas hacerlas y no tantas otras porque si no uno sale por las ramas, ¿ya? Esto para acotar los tiempos. ¿Qué necesitaste en ese momento que pasara? Que mi hermana nunca dijera nada. Que mi mamá me viniera a defender, que mi papá dijera algo, que mi abuelita no se riera, no sé, ¿entiendes? O sea, en ese momento tú la conectas porque ya como la conectaste con él, viste que el momento estresante era con la hermana, se te empieza entonces a la persona a aparecer eso de atrás, lo empieza a recordar, porque tú la llevaste hasta ahí. No es al revés, no es desde la infancia y luego ahora, porque no lo va a conectar. No, es decir, todas esas cosas ya las superé. No, si con mi hermana estamos bien. Pero igual en este momento estresante. No, con mi hermana.
fue el último momento estresante. Y el último momento estresante te indica unas luces de lo que está pasando en tu vida, de que no gestionas, porque ese conflicto que tuvo con la hermana se repite en la empresa, se repite con los amigos, se repite con la pareja, no somos diferentes. Entonces, que ella te cuenta un conflicto de la empresa, es lo mismo que decir que está sucediendo en la casa. Lo mismo. Porque si no lo sabes gestionar con una persona, no lo sabes gestionar con otra. ¿Entiendes? Porque para el universo, para la energía para las energías cuánticas, no existe en mi casa o en la tuya o en el trabajo. No existe el adentro, afuera. Existe tú. Tú donde estés, no sabes gestionar esa emoción. Entonces, que te cuente cualquier evento estresante te va a dar las luces de cómo cómo gestiona la frustración de que alguien hable cosas que no corresponden y ella no sabe decir, oye, no, pues eso no es verdad. Oye, no. Y más encima le da, porque hay niños también que recuerdan así como, mi papá me levantaba la mano y mi mamá nunca hacía nada. Entonces ya no es solo con el papá que le pegaba, era con la mamá que tampoco lo defendía. ¿No es cierto? Pero esas cosas uno las conecta con las cosas que vive ahora. Porque a veces dice, la persona te puede decir, sí, es que me tiene chato mi jefe. ¿Y por qué te tiene chato tu jefe? Sí, porque nos reta, nos trata como basura, no sé qué. Eso mismo que te está contando, ¿quién simboliza al jefe? A lo mejor el papá o la mamá, el tío, y que no sabe decir, oiga, ¿sabe qué? No me trate así. Entonces, eso que no está gestionando, da lo mismo si es con el jefe, con la pareja, solo que no lo está gestionando. ¿Y qué representa esa persona para ti? Por ejemplo, la autoridad, ¿no es cierto? ¿Y quién era la autoridad en tu casa? Claro. A lo mejor era la abuela. Entonces, ese jefe autoritario, déspota y no sé qué, representa, porque uno dice, ¿y esa persona se parece a quién de tu familia? A mi abuela. Porque una vez, a veces docente hombre grande, y que le dice, ¿cómo pueden aguantarse? Y si le pega un punto Claro, y termina. pero es porque no han gestionado eso en la familia. Y por eso que entonces el libro de biodescodificación dice hacia la autoridad. Conflictos de autoridad. Conflictos de territorio, que es el corazón, que esta es mi casa. Entonces, tú invades mi casa. Entonces, como fui a ver un caballero, pues, que lo vacunaron del COVID, y entonces él empezaba a reír en filo. Y dijo, no, el COVID me hizo pésimo, y no sé qué, el COVID, el maldito COVID, era porque él ya tenía un rechazo. Entonces él hizo rechazo a la vacuna porque él era antisistema. Y eso le dice, ¿por qué a la autoridad? A la familia, a lo que representa la paz. Taquicardia. Entonces, es como, si ustedes incluso podrían no necesitar nunca el libro de solamente si entienden los conceptos generales. El libro va a ser una ayuda para hacer una guía y tener, ya, lo puedo leer después que la persona lo atendí, lo leo y ya, digo, ya sí, para la segunda yo puedo fortalecer más esto y lo otro. Pero los conceptos que yo les he enseñado, con los verbos, con todo eso, con eso se van a manejar súper bien. Porque uno comprende que lo que pasa en una parte pasa en todas partes. ¿Ya? Entonces, ¿qué representa para ti el jefe? Es lo que representa en tu familia y estás solamente reviviendo un momento, por ejemplo, el jefe gritó y una persona, por ejemplo, renunció. Y uno ve eso y uno, es como cuando se pusieron a discutir mi papá y mi papá se mandó a cambiar. Y eso te provocó un estrés porque lo viviste no lo pudiste gestionar, eras una niña. Entonces lo vuelves a revivir y a lo mejor hace poquito lo habías revivido en tu casa, que peleando con tu esposo estaba a punto de irse. Termina pasando en la oficina. Entonces pasa en todos lados. Ella está viendo eso mismo, ese recuerdo,
esa mala gestión de esa emoción, la ve en todas partes. Ojo con lo que voy a decir. Y eso significa que la percepción que tú tienes es desde esa mirada. Porque a lo mejor la otra persona que estaba ahí sentada en la sala de reuniones va a decir, ay, este viejo tan puntual, y se va, y ni un problema, va a tomar el agua con las amigas, se sigue riendo, pero la otra quedó súper afectada. Y de la nada le empezó a doler, por ejemplo, acá el corazón, las manos, no sé qué, empezaron a temblarle, todo lo que tiene que ver con la zona de las malas relaciones. Entonces, se acordó tanto de la familia que le empezaron por las parejas. Porque acuérdense que la sangre representa la familia. Entonces, porque no a todas las personas que tienen malas relaciones se les va a afectar el corazón. Porque a lo mejor ese sentimiento se desestabilizó, volvió a recordar eso que te hacía sentir tan vulnerable y a lo mejor te van a pescar los músculos porque lo que te afectó fue a mi estabilidad. ¿Qué es lo que me preguntabas tú? Un mismo evento. Dos personas, todos nosotros un mismo evento. Yo voy a poner esto. ¿Sí? Esto que yo tengo aquí, se me alcanza a ver, es una florcita. Si yo miro esta flor, ¿tú qué ves ahí? Tú dime lo que tú percibes. Una flor plástica. Una flor plástica. ¿Qué percibes tú ahí? Los colores. Ya, Una flor con los colores que me gustan. ya, de los colores que le gustan. ¿Tú qué percibes de esta flor? Solo una flor, ¿listo? Una alcachofa. ¿Tú? Yo me acuerdo de la aldea porque en parque hay flores de color. Ya, yo me acuerdo de India porque en India había muchas flores. Todos percibimos diferente. Todas. Algo, por ejemplo, yo, wow, India, yo como, uy, un mundo así, maravilloso, no sé qué. Entonces esto, para mí es como, wow. Y tú decís, sí, pues es una flor nomás. Yo digo, una flor, ¿sabes lo que limpiar? Claro, a lo mejor ella va a ver y dice, uy, no, está sucia. Polvo. ¿Ya? ¿Y por qué a lo mejor ella miró eso? ¿Por qué ella vio que eso estaba sucio? Porque esa a lo mejor hubiera sido la opinión de su mamá. Por ejemplo, estoy especulando. Pues, Oye, mi papá. porque, mira, ¿Sí? cuando vienen los papás, uno limpia más la casa, ¿o no? Sí. ¿Es así o no? La ordena más, ¿no? Mi papá era de esos de que... No, porque tú también siempre ordenas. limpiaba. Sí, me acuerdo de cuando chica, la nana, mi papá de la hora de almuerzo, dejar todo limpio de nuevo. Cuando mi papá llegaba, la puerta arriba, el dintel. ¿Qué es esto? Pero ¿te das cuenta de algo que tú dijiste de broma? ¿Y salió? Ya, entonces es lo que representa, porque Sí. ¿qué representa para esa persona? Lo que ella percibe. ¿Y cómo percibe ella? Percibe a través de sus creencias. ¿Cuáles son esas creencias? Patrones de vida que le han enseñado. Siéntese derechita. No ponga los codos sobre la mesa. Limpie esa florcita. Yo le he enseñado que Una una por una. señorita hay que limpiar la florcita. Usted pone de adorno acá. ¿Qué estamos haciendo? No, atienda bien a su hija está muy flaquita. Atiéndala por favor y dele más comida. Y todas esas frases calaron tanto en ti porque fueron repetidas 50.000 veces y eso se llama decreto, la vibración. Quinto chakra. Tanto daño que nos hace. La vibración, la vibración, la vibración, hasta que de repente la vibración, porque la vibración entra por los sentidos. Todo vibra y en nosotros todo vibra. Yo hablo y está vibrando. Mi corazón está latiendo. Cuando las personas hablan mal de alguien, se están haciendo un daño a ellas mismas. Sí. Hola, no sé cuánto, aquí, allá, ella lo percibe así, como lo que estamos Sí, viendo. po. Y segundo, lo está vibrando a su vida. Que es aquí, que es allá, que es mala. Lo vibra a su Porque vida. según su percepción, y ojo con lo que voy a decir ahora, que Eso es horrible. de hablar esa mal de la gente. percepción de lo que estoy mirando soy yo. Lo que estoy mirando soy yo. Mi espejo. El efecto espejo, sí. Efecto espejo. Porque si yo pudiera entonces ¿qué me importa si la flor está sucia en la casa de ella? ¿Entendí? O sea, ¿para qué me voy a fijar en eso? Entonces yo estoy preocupada entonces en realidad, de las cosas de mi casa que no las tengo limpias. Por eso estoy fijándome en eso. Porque si yo le pregunto a un niño,
a un niño de 3 años. ¿Qué miras acá? Él me va a decir, uy, si la flor está media sucia. No, rosado. Nunca me va a O decir. suavecita, Va a o no decir, sé. uy, qué bonita, y no sé ¿Será que qué, la y lo va a gallina? querer tocar, porque él es de piel, todavía es de piel, ¿o no? Entonces la percepción de él va a decir, un juguete, vamos a jugar con la flor, no sé qué. En cambio ella, la flor está sucia. Entonces las percepciones son diferentes porque eso es lo que yo quiero corregir de mí, eso es lo que me molesta de mí, y por eso que yo veo. No quise ir de Suri, Pero puede ser, ¿no? pero Yo me siento, tengo a veces como culpa. Cuando tenía mi casa en la Rayana, mi casa brillaba en un espejo, estaban todos sus zapatos. Llegué a esta casa y ya dije, nunca voy a hacer esclava del aseo. Ordenar sí, pero ya no esa de estar todo el día con la escoba, con el plumero, y a veces veo esas cosas y digo, uy, estoy de estar en mi casa. Los dos extremos son más. sí, como tú quieras, es tu vida. Mientras eso no significa una tortura para ti, si esa es la cosa, ¿qué representa para mí? Porque si yo digo, no voy a limpiar, por ejemplo, la gente que acumula, ¿no? Los acumuladores, ellos mira, tienen un problema grave de la pérdida. Han perdido personas, han perdido seres queridos, perdieron un hijo, cosas tan traumáticas. Perdieron una posición que tenían y ahora ya no tienen ninguna posición. Perdieron tanto que entonces que ahora quieren tenerlo todo. Quieren llenar esos vacíos. Y a veces guardan basura, pero otras veces compran y está roto, no importa, lo voy a guardar. Entonces todo eso tiene una explicación que de una mala gestión de una emoción. Entonces ustedes se tienen que guiar que hay ciertas preguntas que uno va a hacer que tienen que ver primero con este presente. Y de ahí para atrás me puedo mover. Preguntar, indagar primero lo más estresante que viviste, porque el estrés es el primer comienzo de cualquier síntoma, anomalía, cansancio, lo que sea. Ese momento estresante que viví. Y por eso se crearon las meditaciones mindfulness, porque la meditación mindfulness va directamente al estrés, a bajar el estrés. Esa es por eso fueron creadas como una aplicación, para bajar el estrés y centrarnos en el presente. ¿Qué significará estrés? ¿Usamos esa palabra? Es que estrés es un momento de mucha presión. Es un momento un momento álgido, un momento en una vibración que a ti no te acomoda, una vibración donde tú no sabes si quedarte o huir, una vibración donde te crea un conflicto, ya sea solo como un síntoma, o si se repite tantas veces, ya se queda como una enfermedad. Pero el estrés es como llevar a la persona a un momento en que no quiere vivir, no quiere estar ahí, no quiere estar ahí. Un momento muy conflictivo, como de bioshock, ¿no? Como conflicto. Ya. Entonces, con esas preguntas, nosotros se dieron cuenta que unas poquitas preguntas ya uno va a indagar al tiro, y esa se podría decir que es esta partecita donde yo tengo que poner atención, porque como me lo cuente la persona, entonces yo rescato también, a mí me gusta subrayar un verbo que me dice la persona. Entonces ya con eso Digo que madre el estrés, viene la palabra en inglés stress, y eso estrés es tensión o presión. Claro, ¿ves? Viene de la palabra en inglés. Claro, Estrés. Pero hoy día ya se escribe así, pues Estrés, porque ya como que Sí, adaptamos ya nosotros es como un momento de escucha. Spanish English. Luego viene el momento en que uno, ya una vez que a la persona, ¿no es cierto?, la evaluó, ya vio acá, la examinó, todo eso, ahora yo tengo que, esta información que ella me acaba de dar acá en la indagación, que es la segunda parte de la conversación, ¿puedo decirlo así?
que es donde yo voy a empezar a ordenar las ideas que ella me dio, los datos que ella me dio, la información. Y eso se llama toma de conciencia. ¿Ya? Porque nosotros, cuando empezamos a hablar con la persona, lo que nosotros queremos conseguir no es decirle lo que tienen que hacer, ¿no es cierto? No le vamos a decir, ¿sabe qué? Ahora usted lo que tiene que hacer es esto, esto, otro. No. Solamente que tome conciencia de que para poder salir de donde ella está, de esa mala gestión de emociones, con el estrés 1, el de 2, porque a lo mejor tuvo 4 estrés la semana, pero con uno que diga ya más o menos nos orienta para dónde va la cosa. Entonces, esa parte de la toma de conciencia es la parte de como el ordenamiento de toda esta información que ella me dio. Pero se llama toma de conciencia porque yo le voy a decir a la persona, esto es lo que te está limitando, esto se puede fortalecer, esto hay que centrarnos en el presente, tienes que salirte en el modo víctima, que es un poquito el torpedo que yo les hice antes. Tú estás en este ciclo, y esto, entonces la persona, sí, ya, como que le va quedando más clara la cosa. Eso como organizar un poquito esa mente se llama toma de conciencia. ¿Ya? No le vamos a decir, pero ese periodo tiene que conversar o no. Entonces, el objetivo de esa toma de conciencia, que es la parte más larga junto con la indagación, se podría decir, que sería, porque la toma de conciencia va también al elemento de los chakras y la meditación, ¿ya? Todo eso es la toma de conciencia. El objetivo principal es que el paciente entre en un estado de mayor conciencia, a través de lo que yo le converso, a través del elemento del chakra y también a través de la meditación. Es decir, la gestión de las emociones hasta hoy, por ejemplo, esa es una parte de la toma de conciencia, que es logras percibir ahora de manera diferente tu realidad, porque yo le puedo decir lo mismo que yo les dije antes. Lo que tú me estás diciendo es como tú lo estás percibiendo, pero esa percepción es a través, porque hay personas que, por ejemplo, no contestan o prefieren no hacer una pelea de algo que les pareció que, en este caso, la hermana estaba diciendo algo que era mentira, ¿no es cierto? Entonces, prefieren no decir nada. Porque yo le pregunté, ¿y es tu hermana mayor? Sí, era una hermana mayor. ¿Y qué representaba ella, la hermana mayor? Para ella representaba la autoridad, porque cuando los papás se iban, a ella la dejaban a cargo de ella. Entonces ella estaba clara, a ella le habían enseñado no a rebelarse nunca contra la autoridad. Nunca. A los papás no se le contesta, a los abuelos no se le contesta. ¿Ya? Entonces, eso que quedó de niña, de adolescente, se siguió repitiendo hasta el día de hoy. Y la persona tiene más de que me estaba contando. ¿Me entiendes? O sea, toda una vida con mala gestión de las emociones con respecto a la autoridad. Entonces, cuando uno ya como que le hace ver que es una percepción que ella tiene a partir de las creencias o patrones de vida en las cuales ella creció, uno le dice, tú puedes decidir hoy día cambiarla. Porque si no decides, no tomas esa decisión, tu cuerpo se va a seguir enfermando. Y si ya llegaste hasta aquí, es porque ya de alguna forma tú querías que eso cambiara, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando ya uno le presenta como, este es el presente, tú ya no eres la misma, no eres la misma de ese momento. ¿Te gustaría que tú pudieras hablar con tu hermana y no tener que huir de tu hermana? Sí, me dijo. Entonces, eso es lo que estamos haciendo con ella, de ponerle como lo que ella tiene en este presente y ordenar un poquito que eso que pasó en el pasado no es necesariamente tiene que seguir pasando. Eso se llama toma de conciencia y uno le hace ver como de que se pueden gestionar las emociones de otros. ¿Y si ella te dice no? Ninguna persona te dice que no.
No. ¿Estás haciendo texto de mí? No, Dice, ninguna. no, porque ella no se puede hablar. porque Ah, no claro, ella puede que se resista al decirme así. se resiste. Sí. Esa es la palabra. Claro, porque ella me va a decir, oye, no quiero hablarle así, o no, Y ella me decía, Yo- por ejemplo. Claro, entonces uno vuelve a decir, mira, a mí un argumento que yo tengo para todas las terapias es pongamos la verdad sobre la mesa, porque esto la persona me puede decir, ¿no es cierto? No, un ejemplo que lo tuve que exponer cuando una persona me decía una y otra vez, no, si mi marido es buena persona. Sí, pero yo no te estoy preguntando la percepción que tú tienes muéstrame los hechos. Solamente para que yo te haga ver que los hechos, que son la verdad, van a estar aquí. Y yo que no conozco a tu marido, yo voy a poder mirar lo mismo que tú miras. ¿Me entiendes? Porque tú percibes de una manera y yo percibo de otra. Pero la verdad, los hechos van a quedar aquí. Entonces yo le dije, ¿él paga las pensiones todos los meses de los niños? No. Esos son los hechos. Yo no lo conozco, yo no lo estoy enjuiciando por ello. Solo estoy diciendo, estoy escribiendo los hechos. Entonces, tu percepción va a cambiar cuando yo mire la realidad. Entonces yo puedo hacer que la persona analice los hechos. Hace poquito también vi a una niña que ella vino por una cosa y al final yo le dije, ya, pero esa persona, porque había dejado una relación de muchos años por un amor antiguo que ella tuvo. Un amor así como de adolescente, así bien bonito que ella tuvo. Pero lo vio una sola semana y él se fue. ¿Ya? Entonces, claro, sí, pues lo mismo, qué pena, no sé qué, la cosa, y le dije, ya, sí. Todo lo que me estás contando, eso que sientes, tú viniste porque tú quieres gestionar mejor las emociones, necesito que esto no te gane, todo esto que estás sintiendo. Pongamos los hechos acá en la mesa. Puedo poner las cartas sobre el mesa. Sí, porque ella me dijo que yo dejé una relación de tantos años por este amor tan lindo. Así fue lo que me dijo, la frase. Ya, para que ustedes se ubiquen. Esa fue la frase. Pongamos los hechos. De tu pareja antigua. Tú me dijiste en esa frase, dejé a esta persona con la cual convivía de tantos años por este otro. Analicemos a esta persona primero, porque viviste estos años. ¿Cuáles son los hechos de él? Cuéntame solo hechos, no me cuentes lo que hiciste por él, no, solo lo hecho. Bueno, lo hecho era que era un tipo que jugaba videojuegos todo el día y que era borracho. Así me lo sintetizo porque yo no la dejé que me dijera ninguna cosa que ella sentía por él, solo hechos. Y cuando yo le hice ese ejercicio, se quedó como, wow, no lo había visto nunca así. Y ahora, listo. Y ya como que ella estaba llorando y paró de llorar cuando yo le hice ver, porque yo le dije, yo no los conozco, ¿te das cuenta? Yo no los conozco a esas personas, pero hablemos de ellos. Es lo mismo cuando una persona me dice, soy mala madre, yo me siento tan mala madre. Ya, entonces dejaste a tu hijo jugado, hiciste esto. Esos son los hechos. Los hechos es que viven contigo, que están bien cuidados, que están sanos. Esos son los hechos. Yo no te conozco a ti. Pero los hechos son la realidad. Entonces yo le dije, ya, que hablemos de la segunda persona. La segunda persona que fue un amor de esto, pero eso fue en el pasado, eso es lo que tú sentías antes. ¿Quién es él? Me dijo, y empezaba a hablar y decía, no, eso no son hechos, eso es lo que tú sientes. Háblame solo de la realidad. Sí, me dijo, él es casado y después de esa semana nunca más me volvió a hablar. Nunca más me whatsappió, ni me habló, ni nada. Y ya seguía otra vez. Y esos son los hechos. Entonces yo le digo, ahora, ¿te das cuenta que acá las cosas cambian cuando uno pone las cosas ahí en el medio? Porque uno a veces no sabe qué hacer porque solo estás pensando en lo que sientes y no en los hechos.
Entonces, porque uno puede decir, manejando en el este, decía, yo choqué, le choqué al caballero por detrás y, ay, pero es que yo venía pensando en esto que era tan importante para mí y la cosa era decir, señorita, a mí no me interesa en qué venía pensando. Usted chocó al caballero por detrás, usted tiene que pagar, listo, el siguiente. ¿O no? Sí. ¿Así es? ¿Es así o no, Francine? Sí, es así. Entonces, parece duro, Sí. parece fuerte, pero cuando una persona está tan no pudiendo gestionar las emociones, hay que poner los hechos, porque yo puedo mirarlo, Se desvirtúa la realidad en momentos de estrés. por supuesto, igual que, no, mira, la ira, que es una cosa desde el descontrol, empieza por un enojo. Ese enojo pasa a rabia, de rabia pasa a ira, de ira se pierde la inteligencia y de inteligencia se pierde la memoria. Y por eso que hay gente que mata a alguien y después dice, "Oh, es que en ese momento se me borró, no me acuerdo de nada". Y parece mentira, pero es verdad. Porque ese es el ciclo y eso aparece en los Vedas explicados así, esas secuencias. Mira, Del enojo pasa a la rabia. Es como de dónde partió la ira, ¿no? Ya. El enojo pasa a la rabia, de la rabia a la ira, y de la ira se pierde la inteligencia, y cuando se pierde la inteligencia, luego viene la falta de memoria. Porque cuando se pierde la inteligencia, llega un momento, es como el pic, empieza el enojo, y llega un momento en que uno dice, pero ¿cómo le pegué en la calle? Medio ridículo que hice. No lo hubieras hecho si esa ira no hubiera ido en una subida. Y en ese momento, ¿Mm? porque uno se puede, bueno, a mí me pasa y no llego tan lejos, pero Claro. sí hay momentos que me enojo, me da rabia. En ese momento, usar la respiración solamente. Fíjate que yo les he dicho que todos los demonios que aparecen en nosotros, yo les llamo demonios para identificarlos, separarlos de las virtudes, todos los demonios nos limitan. Nosotros tenemos que ver cuál es nuestro punto de... ¿Cuál es nuestro límite? Porque nosotros tenemos que decir que hay un límite. No podemos decir, yo, o sea, como que ni me hablé cuando me enojo, porque yo, no, ya, que te vaya bien. Saludo a la persona. Uno, por eso que ese círculo sanador tiene efectivamente un límite aquí. Porque si yo me paso de este límite, empiezo a sentir todo eso de una escalada, cuando yo me salgo. Es decir, que si yo no pongo límites a, por ejemplo, ella me va a empezar a gritar y ya cuando empieza a subir el tono de voz, ahí es mi límite. Yo te digo, para otra persona es cuando ya empieza con los garabatos y a tirar platos. Para otras el límite es cuando pega portazo, se va y vuelve 2 días después. Para otras el límite, entonces, también hay que posicionar a la persona. Tú, hoy hasta el día de hoy no has tenido límites. Y eso te ha llevado a un descontrol completo. Entonces, ¿cuáles son tus límites? Hazte un círculo sanador donde tú te sientas protegida, que hasta aquí nomás, o sea, tú me empezáis con el tonito así mal y yo al tiro más digo que no. Pero esos límites que yo te pido a ti son los que yo tengo conmigo. ¿No es cierto? Es por eso, yo sé que yo les hablaba un montón de cosas y yo creo que a esta altura como pareciera que son tantas cosas que no sé por dónde abordar a la persona, pero de verdad tienen muchos recursos de situar a la persona en la realidad, en el presente, porque la realidad es el presente. Porque si yo a esa persona yo le dije, ya, pues, es el presente hoy día, ¿quién es esa persona que tú del pasado? Una persona que juega videojuegos todo el día y al final es borracho. O sea, tú igual lo ibas a dejar. O sea, la excusa que tú diste de que lo dejaste por esta otra persona, en realidad, esta otra persona vino a auspiciar, a apurar nomás eso que tú venías sintiendo hace un montón de tiempo. ¿Ya? Entonces, tampoco le puedes echar la culpa a esta persona que nunca más volvió, que por culpa de él perdiste esta relación.
porque eso no fue el motivo. Nadie decidió por ti, solo tú lo decidiste. Esa fue la realidad, ¿o no? Sí. Yo no te conozco ni conozco a esas dos personas. Mira, estoy jugando, si te das cuenta, cuando pusimos la verdad aquí, yo no te estaba tratando de decir, oye, tú dime, habla mal de la otra persona. De ti salieron esas palabras porque yo no te dejé que me dijeras lo que sientes, solo los hechos. Porque ella me decía, yo estoy pensando que a lo mejor él me va a llamar y está hablando en el futuro. Situamos en el presente y en los hechos. Presente y hechos, nada más. Con el presente es que hasta el día de hoy no me ha llamado. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y bajo esa realidad, tú puedes tomar decisiones. Porque tú no puedes tomar decisiones por algo que tú supones que va a pasar. No se puede. Y vivimos en suposiciones. Yo supongo que ella no está enojada conmigo porque no me saludó. Andy, pregúntale. ¿Por qué no te saludó? Ah, que lo que pasa es que ella tiene un problema. Sí. Solucionado. Pero esa suposición te trae rencores, que no sé qué, que está quien se ha creído. Vi a una persona ayer y me dijo, me mostró una foto, mira, yo tengo unas fotos con el Lucho Cari, no sé qué, dijo, y era mi ídolo, hasta que un día lo encontré y el tipo era acá, ni saludó a nadie. Yo les dije, yo si fuera estrella también me aburriría de estar saludando a todo el mundo, a todas que me piden fotos, que lata. Ah, sí. Pero ella ya como que la había tenido acá, en Dios, y de repente ¡pum! A la tierra y eres la peor persona. Y dije que las cosas no son así. Tú supones que él es así porque por algo que tú viste en ese segundo, dije no, que la realidad no es esa. No es esa. Entonces, es fácil poner la realidad porque yo la pongo solo en el presente. Cuando la persona ya se va para el futuro, digo, esa no es la realidad, porque eso no ha sucedido. Es que lo más probable, pero no ha sucedido. O hay personas que me dicen, por ejemplo, es que yo tengo mucho miedo de tengo mucho miedo a la muerte. Y yo le digo, ¿te accidentaste o pasaste algún evento tan fuerte que estuviste cerca de la muerte? No. Y tú comprendes que en algún momento nos vamos a morir, sí o sí, ¿no? Sí. Entonces cuando tú empiezas como solo con hechos y argumentos que son válidos, en ese momento se tienen que sentir el mejor abogado posible. Porque la persona lo que quiere encontrar es que alguien le haga ver, no que lo convence. Porque tú no conoces, y lo otro también es sacar a la persona, de la víctima. Que eso también es súper importante ponerlo en el presente, sacarlo de la víctima. Porque esa persona estaba llorando y cuando yo le dije, veamos los hechos, inmediatamente dejó de llorar porque se encontró con esto. Y que ya no era la víctima de estas dos personas. Ella había tomado esa decisión. Ella se estaba aferrando a algo que, yo dije, toma la decisión de sentarte a esperar o simplemente llamar y preguntarle, ¿vas a venir, vas a dejar a tu esposo y vas a venir para acá a vivir conmigo? ¿Sí o no? No, no soy capaz de hacer eso. ¿Por qué? Y un montón de razones. De acuerdo, son tus razones. Pero no te victimices pensando en que yo soy la pobrecita que no puede como que esta persona era mala conmigo y esta otra me dejó. Toda la mala con ella. No, le dije, no es así. No es así. Yo te comprendo que un amor bonito que fue en el pasado, tú lo quieras rescatar. Hay mucha gente que se pone a buscar así como al ex compañero con el cual pinchó y el tipo era guapo y tú lo miráis y dice, separado, con no sé qué, y tú lo querés volver y quieres como volver a recordar eso del pasado. Pero eso era pasado. Las personas cambian. Son diferentes, tienen otra vida, entonces ponlo en el presente. El otro día también dije, pon las cosas así como son. Y se vuelven a encontrar con una realidad que no les gusta y digo, pero es que yo no estoy aquí para contarte mentiras,
ni sentarme a llorar contigo. Yo estoy segura que tú quieres rapidito ver mejor tu panorama y desde ese panorama, que es bien real, de ahí escoger. Porque uno no le incita a tomar ninguna decisión, simplemente a que logre ver, percibir, ya no con los ojos de víctima, ya no con los ojos de las carencias que tengo, y por eso que tengo, porque yo he visto, o sea, dicen, hoy él es una persona increíble, tú lo vas a mirar, una persona de puta no sé qué, medio que te saludó al grupo, la mandonea para arriba y para abajo y yo la encuentro excelente. ¿Por qué? Porque a veces lo compara con el padre y el padre era peor, entonces como este no era tan peor, entonces es bueno. Y bajo esa percepción, no es que uno lo va a enjuiciar, simplemente que le va a la realidad de otra forma, y entonces la persona logra tomar mejores decisiones. Y también se siente apoyada y no juzgada, porque me dijo, yo nunca quería contar esta historia, la que tenía esas dos personas, de su pareja y con la cual después la persona que se fue, me decía que yo nunca quería contar esto porque no quería que me enjuiciaran. Y yo le dije, pero ¿te das cuenta que no enjuiciamos a nadie? Solo estamos exponiendo esto. Porque hay personas que me dicen que todo el tiempo me dice que me quiere. Sí, son palabras. Pero ahora dime qué cosas, hechos demuestran que esa persona te quiere. Y se quedan como, trae dinero a la casa. Y ahí les cuesta pensar. Yo digo, sigue pensando y desde ahí analiza. Desde ahí analiza si tú quieres eso. O si esa única cosa que me nombraste, la puedes hacer tú y ya deshacerte el problema. O mejorar, pero ya vas a ver la realidad. Se ve fuerte la realidad desde ese lado. Sí, estaba pensando, estaba analizando. Se ve fuerte. Uno la ve simple. Pero te das cuenta que es la percepción y todas nuestras creencias hacen que nosotros miremos las cosas de diferente manera. Solo nuestras creencias. Imagínense a la gente por ejemplo, no sé, de Afganistán, de Siria, que andan en Dubái, que andan con estas... Solo los ojitos, ¿no es cierto? Hasta las manos están con guantes. Entonces, esa persona, las creencias que tiene, y no los vamos a jugar, las creencias que tienen hacen ver que una persona, una mujer que tiene pantalones apretados, sea una prostituta, por ejemplo. Por ejemplo, o sea, a lo mejor no, estoy diciendo lo que no corresponde, pero a lo mejor esa percepción, pero todas las percepciones que tenemos es una mezcla de todas las creencias que tenemos. Y así percibimos. Y eso que percibimos es lo que nosotros pensamos, es como, oye, no me pondría esa ropa, oye, sí que bonito tu ropa, ay, me lindo el pelo, estoy como que, es todo con referencia a ti. Todo lo positivo es con referencia a ti, todo lo negativo que ves también tiene referencia. Y todas las personas representan a alguien en esta historia. ¿Me entiendes? Uno dice, uy, es igual que mi hermano. Uy, es delgadita igual que mi prima. Ella es de... ¿Me entiendes? Como que todo uno hace una referencia, una comparación. Uno lo liga a la historia de uno. Entonces la persona lo que te cuente, como sea, a modo de pelambre, a modo de descarga, como sea, te va a contar ella. Es como que es ella. Entonces, casi que no importa lo que te cuente, porque hay personas que uno le pregunta unas cosas y te empiezan a contar, sí, porque en realidad lo que yo venía en realidad era para esto, todo, y uno le explica. Y uno va ordenando un poquito esa información. ¿Ya? Y obviamente el elemento de chakras y la meditación que uno le va guiando con las respiraciones, obviamente que eso va a traerle esa baja de estrés que uno necesita, porque cuando uno baja el estrés, también lo que uno la mete en esa sintonía, que es vital de meter a la persona, que es la frecuencia en la que nunca está, que es la de control, que es la de respirar mal, ¿no es cierto? Entonces uno la hace respirar mejor, entonces te vuelve a conectar contigo mismo, porque obviamente, si yo estoy desconectada conmigo, obviamente que me voy a... porque me estoy dejando de lado, ¿no es cierto? Ya sabemos que una persona que no está sana es una persona que se dejó un poquito de lado.
Y a pesar de que uno atienda muchas de las necesidades que tenemos, pero nos seguimos resistiendo al cambio. Porque pensamos que no es necesario mejorar ese cambio. Puedo hacer todo esto, pero ese no. Y justo ese era el importante. Porque a ese que te resistes más, en realidad está en tu lista de cosas que necesitas hacer. Entonces, por ejemplo, la meditación, yo puedo decir que se puede hacer así. Vas a cerrar los ojos y a comenzar a respirar profundo y calmado. Yo aconsejo siempre, por lo que yo he visto, que cuando uno le da una instrucción a una persona, uno debería esperar por lo menos hasta respiraciones. En realidad yo doy todas estas indicaciones y a veces no las sigo, pero yo soy bien honesta. Y otras veces trato de seguirlas, porque me doy cuenta que da un buen resultado y otras veces me hagan de ser ansiosa, pero uno da una instrucción y ojalá que la persona respire 3 veces y yo trato de respirar con la persona. Inhala, para que me sigan, ¿no? Como para que sepa. Creí que la persona ya estaba fumada, y los ojos ya no le saltan, no parpadean tanto. Ahora pon atención a los latidos de tu corazón y siente cómo es el aquí y el ahora. Los latidos del corazón lo acentúan mucho en las meditaciones mindfulness, porque los latidos del corazón te marcan el aquí y el ahora porque te está latiendo, o sea, más conexión con el aquí y ahora es imposible. Y te lleva la atención a algo específico. Que a veces la persona cuando uno le dice, por ejemplo, piensa en un, no sé, en un bosque. Entonces le cuesta y como que está forzada. En cambio, el relativo es algo muy práctico, básico, y cualquier persona se conecta con los latidos del corazón porque los está escuchando. ¿Ya? Entonces no se tiene que imaginar. Imagina, y ahí está respiración. Imagina que sobre tu cabeza está la fuente de poder de toda esta maravillosa creación. Esa frase también indica que hay mucha gente hoy día que no cree en Dios. Y está bien, hay gente que cree solo en una energía, y hay gente que no cree en nada. Pero cuando uno le dice que en una fuente de poder, se pueden imaginar 1000 cosas. Pero no importa. Lo que se imaginen ya va a estar bien igual. Es maravilloso y se infiltra igual en la meditación. Por ejemplo, ahora imagina que en la cima de tu cabeza se abre un círculo para conectar esa fuente del poder espiritual contigo. Cuando inhales, toma esa energía y bájala hacia ti. Siente cómo entra por dentro de tu cabeza y recorre tu cuerpo, inundando de energía consciente, eterna y en la definición. Y ahí ustedes continúan. Con ese mínimo como de instrucciones, uno rápidamente puede darse cuenta que la persona entró en un poquito de calma. Y hay personas que no logran como estar conectarse como al 100% con la meditación, sobre todo cuando la meditación es muy rebuscada. Pero esta, como solamente los latidos, solamente que baje como algo hacia tu cuerpo, yo me doy cuenta que la gente, ahora yo me apoyo mucho en la música. Te iba a preguntar, madre, Sí. por ejemplo, el sonido de las olas del mar, la vibración que tienen. Sí, de cualquiera que tú encuentres de baja vibración, de De frecuencia de alta. elemento de chakra. De alta. ¿Qué dije? Baja. O por ejemplo o por ejemplo de los mismos sonidos. Ya. Hola. Entonces nosotros podemos utilizar realmente cualquier música, porque la persona... Ay, gracias. Ya. Ahí llegaron. Que te vaya bien, suerte. Entonces cualquiera de esas músicas, esos sonidos de esta frecuencia, como a mí me gustan mucho los sonidos como que graban como en vivo, como así como, sí, como que no hay
no hay música, pero en realidad a la gente le gusta cualquiera, porque en alguna de esas la escucha. Sí, sí, cualquiera realmente pasa pues. Los cuencos, los sonidos, ¿cómo se llama esto? A mí me encantan las mantras. Wow, como que eso sí me suena mucho, los sonidos del Tíbet, de música acentos, maravilloso. Y por último, y antes que pongamos a alguien aquí, que ustedes van a escoger a una de nosotras, en la parte que dice, tareas y acompañamiento, ¿no es cierto? Tareas y acompañamiento y seguimiento, esa es la última parte porque ya uno ya conversó con la persona y ya terminó de hacer la meditación. ¿Puede ir o no la meditación? Porque hay personas que, por ejemplo, yo le digo, ya, ahora la vamos a hacer y la persona sigue hablando, yo digo, ya, no, la meditación no la quiere. Quiere seguir explayándose en lo que está contando. Y yo digo, ya, se acabó el tiempo, la meditación la podemos dejar para otra vez. Ya, listo. Pero yo me di cuenta que la persona, o al revés, como que está como no pudiendo hablar mucho, entonces ya vámonos directo para la meditación, porque ahí mismo, después de que yo se la haga, a lo mejor le puedo hacer esta parte de toma de conciencia que es como dar las conclusiones. Como si tú tienes presente, no sé qué, porque estamos hablando solamente de una de nuestro primer acercamiento con la persona. Porque ahí es donde tomamos datos y todo, porque después en la segunda es natural. Solamente vamos a escanear y a veces ni siquiera escanear, vamos a continuar solo con las tareas que vamos ayudando. Y entonces, en esta parte que dice tareas para la próxima, es donde yo voy a poner aquí, ¿no es cierto?, las soluciones. Y yo puedo poner, ya, encontré que el tercer chakra, por ejemplo, estaba muy malo, y ahí yo pongo mis tareas. Por ejemplo, acá hay esta persona que le dije, hacer una lista de lo que no quieres hacer. Que tenga bien así como, y ahí una lista, ¿sale? No, que no me gusta cocinar, no, que no me gusta esto, que no me gusta el otro, no sé qué. Y yo me acuerdo que la siguiente vez que la vi, me dijo, ya, no me gusta cocinar, y ahora ya no cocina, no sé qué. Me dijo, yo me fui a la feria, y en la feria, se puso en una feria, entonces me dijo, me fui a la feria, a ponerme allá, y yo solamente le dejé un puré y el pollo ahí listo para calentarlo. Sí, igual, yo dije, pero ¿cómo me estoy diciendo eso? Entonces, ya le dije yo, avanzaste por lo menos en no querer hacerlo, pero de verdad, y me dijo, y me molesté tanto porque mi hija me dijo, mañana no me voy a estar en la feria porque si no, ¿qué vamos a comer? Estoy hablando de un hijo que tiene 40 años. Entonces yo le dije, ay, pues pasó esto, entonces le dejé otra tarea y le dije ya hiciste la lista y ahora nos centramos en la verdad, en los hechos. Porque yo dije, tú sabes que a mí yo no digo si tu marido está bien o mal, mi hijo está bien o mal. Tú eres la que viene para acá a la terapia, por lo tanto vamos a hablar de ti, no del resto. Tú me dijiste que estaba ya harta de que cuando te fueras a la feria, listo, sí, todo bien. Ya. Y estoy segura que eso no es la primera blanca. Estoy segura. ¿Cuándo fue el último momento en que te dolió de la fibromialgia? Me dijo, me dio un dolor horrible, me dijo en el brazo cuando le estaba haciendo la terapia. De 35 años. Entonces le dije, y me dijo, entonces yo hice al tiro lo que usted me dijo, pues fui para la limpieza, descansé, me puse a meditar, le pedí a Dios, toda la cosa, porque es muy devota, entonces la tomé por ese lado para que ya las meditaciones las hiciera para ese lado. Ya le dije, bacán que es eso, se te pasó el dolor, sí. ¿Qué es lo que hay que corregir ahora? Las meditaciones. La cama. Le dije, el cuerpo ya te avisó. ¿Qué es lo que no tenías que hacer? El cuerpo te avisó. Porque no estamos tratando a tu hija ni de floja ni de nada, ¿no es cierto? No. ¿Cuándo te dolió? Cuando estás en plan. Yo le dije, tú lo que estás haciendo es inhabilitarte e inhabilitar a la otra persona.
Y entonces ahí otra vez volvemos a la toma de conciencia. Ah, ya. Entonces, nuevamente la tarea. ¿Qué vas a hacer? Realmente la lista que corresponde. Y entonces Estamos volvemos. hablando de la segunda vez que la superé. Cuarta. Ah, la cuarta vez. Sí, Espérate, pero ha avanzado un montón. Ha avanzado un montón. ¿Y cada cuánto tiempo hay que tener la...? Mira, tengo personas que se ven una vez a la semana y personas que se ven una vez al mes, pero una persona que tiene ya dolores físicos, generalmente me veo una vez a la semana. Una vez a la semana, el mes siguiente. Sí, sí, porque quieren sacarse y encuentran avance porque la meditación yo le digo que tienen que hacerla bien. Empieza a me da el dolor, dejar de hacer lo que estoy haciendo, porque por algo me duele, irme a mi zona de círculo sanador que puede ser el living, en el patio, no sé dónde, un lugarcito que esté tranquila y empezar a soltar, y se te va, te calma, sí, con la música, con todo, sí, se me va, ya, pero te va a seguir viniendo, porque sigues haciendo algo que no quieres hacer, y fíjate que no te estoy yo cuestionando que se la hagas o no se la hagas. Tu cuerpo ya te está diciendo, clarísimo. Y me dijo, sí, tienes razón. Y yo le dije, yo no le estoy diciendo ni siquiera que lo hagas por ti, te estoy diciendo que lo hagas por ti. Porque tú puedes escoger sanarte. Y yo te estoy mostrando lo que el cuerpo te está expresando. Yo no estoy enjuiciando tu vida, ni siquiera a ti. Es tu cuerpo el que habla. ¿De acuerdo? Sí. Y entonces volvemos a como... y yo también me voy moviendo donde ella me va diciendo. Como, sí, hoy día no sé qué, hice tal cosa, estaba súper contenta. Entonces reforzamos más eso para que se siga pegando a eso y lo siga puliendo un poquito más y volver a repasar, porque inicialmente las personas te dicen cosas como que ya, como para dejarla tranquila en la lista, pero en el momento que realmente ve, no es eso, no corresponde a la ley. Bueno, entonces las tareas se ponen como en base, por ejemplo, yo le puse aquí, las tareas son acciones concretas para que el paciente desarrolle decisiones. Ya, ¿cuándo nos vamos a ver? Yo quiero verla la otra semana, listo. Esta semana y la otra, usted va a poner mucha atención y hacer una lista de las cosas que no le gusta hacer. Porque tiene mucho dolor, fibromialgia. Estar donde no quiere estar, hacer cosas que no quiere hacer, por obligación, que me las haga. Ahora, una de esas, intenten hacerla, ve cómo se siente cuando no las hace, vea qué pasa con los demás cuando no las hace. Y reforcemos la respiración, la meditación y sentarse ahí en algún ladito para que eso se vaya. Porque ella toma muchísimos medicamentos y ahora está buscando reducir los medicamentos y vamos bien, vamos bien. Y entonces una vez que uno pone eso, obviamente a la próxima sesión, ya yo le explico, el ideal es que tengamos mínimo 3 sesiones para poder abordar todos los conflictos encontrados en ti. Una vez por semana o una vez por mes, dependiendo de tus necesidades emocionales, es un buen tiempo entre sesiones. ¿Cuándo podríamos verlo de nuevo? Y ahí termina la sesión. Ya, pero obviamente que queda esta otra partecita que dice diagnóstico, observaciones y avances. En esta uno pone ya sesión 1, la fecha, la hora, el diagnóstico, por ejemplo. ¿Qué se pone en diagnóstico? Conclusiones generales de cómo está el paciente. Ahorita yo se las voy a dar por cierto. Ejemplo, ¿qué pongo ahí en el diagnóstico? Cuarto chakra dañado. A lo mejor he encontrado varios, pero encontré que el cuarto era el más dañado porque cuando ella me habló, subrayé el quiero, el no sé cuánto, todo lo que tiene que ver con relaciones, entonces ya sé que mejor atendemos eso porque es lo más fuerte para ella. Listo, el cuarto. Eso es lo general. Cuarto dañado, problemas en el corazón con arritmia, por ejemplo, porque la misma persona me dijo que tenía arritmia. En general, lado izquierdo en conflicto. Que pongo en observaciones algo como esto. En observaciones se ponen los detalles notados del paciente durante la sesión. Ejemplo, se sintió estresado cuando comenzó a hablar del COVID. De la opinión de los amigos y expresa falta de apoyo familiar desde siempre.
se le nota nervioso con el continuo parpadeo de los ojos. Observaciones que tuve, ¿no? Avances que anoto acá, hechos concretos de logros del paciente. ¿En la primera sesión se notan eso? Sí. ¿Por qué? Porque yo puedo poner, al final de la terapia logra comprender lo que el cuerpo expresa con su malestar, se calma y ya no se siente como una víctima, sino como una empoderada. Porque la misma persona me lo dijo. Yo ahora, sí, en realidad ahora ya no me siento así, y uno se lo ve porque ya llevo llorando a la consulta y después se va tranquilo. Ahora, esto que yo puse aquí son ejemplos de lo que uno puede anotar, ¿ya? Para que uno se vaya ordenando. ¿Ya? Entonces, esto cuando yo lo anoto, yo en realidad lo anoto cuando ya estoy en cama, la persona se va y ahí recién los anoto. Porque me ordeno un poquito más y hay como conclusiones, no sé. Trato de llenar ahí con observaciones, porque cuando para la segunda, ya, mira, a ver. Entonces yo le digo, por ejemplo, en una puse que tiembla la voz en mi observación. Y en lo avance puse, comenzamos con la voz temblorosa y la sesión terminó sin la voz temblorosa. Entonces yo se lo hago notar a la persona. ¿No te das cuenta? Hablaba bajito. Cuando ahora mira cómo te das cuenta que me puedes seguir contando sin llorar y sin que te tiemble la voz. Sí. Entonces que ella no te avance y que uno se los diga es súper importante. Porque ahí inmediatamente dice, wow, me estoy como autocontrolando, ¿no? En una sola sesión. Ya, ¿quién se va a querer poner aquí? Yo. Ya, dale. Ahora sí. Dos metas. Ya, entonces cada uno tiene una hojita, ¿verdad? No, yo. Ya. Esa hojita, ¿Tienen ¿cómo los- estamos en la hora? A lo mejor es momento de hacer la... ¿Tienen los apuntes de la clase pasada? La punta de la clase pasada. A las 11. Ya. ¿Y esto es lo que pasó hoy día? No, lo que es que hoy día solamente estamos solo repasando. Ahora, esta es de la clase que está grabada. La clase pasada. La clase pasada. Eso no lo tengo. Pero esta no la traje en... No importa, pero yo Pero la vamos a... no, yo la saco en la casa. No, es que no está así. Esto yo lo preparé para dar la clase. Pero se las voy a tener, ¿ya? Se las voy a dar a ustedes. O sea, o también, como nos falta mucho para vernos, lo que podemos hacer es que yo la ponga en PDF y ustedes la bajan. ¿Ya? Vamos a hacer un altito ahí. Le puedes... No sé cómo se hace. Pero debe de hacer mención. Yo los hermanos de Vamos a poner... hermanos de